Muy bien, pues vamos a seguir avanzando. Ahora iríamos a una de las teorías en el deporte que creo que marca también un antes y un después en el modo en cómo se empieza a concebir a nivel biomecánico pues esos efectos que consiguen las zapatillas a nivel deportivo y luego otras muchas variantes que Nick nos cuenta en su modelo. Creo que tenemos tres grandes pilares, Manu. Sería lo que sería la parte del movimiento preferido o el recorrido preferido que realizaría el pie, ¿no? Con lo que nos describe el doctor Benaunig. También tendríamos la parte del el afinamiento o el tuning muscle, que lo llama, ¿vale? Y luego tendríamos la parte del filtro de confort del deportista con la zapatilla. Serían las tres grandes, ¿no? ¿Qué ventajas les ves tú a los pacientes corredores que te llegan cuando te llegan con diferentes zapatillas, ¿no? Realmente pues, te basas bastante en estos filtros, en el filtro de confort, en el filtro del movimiento preferido para decirle, aunque lleves una zapatilla con control de pronación, vas a seguir pronando dentro de la zapatilla porque tu pie va a seguir... No sé, y, ¿cómo lo aplicas? Sí, yo creo que a mí es un modelo que me apasiona, la verdad creo que es el que más aplicabilidad clínica le veo en deportistas, principalmente en corredores, que es donde el profesor Nig ha realizado su extensa y dilatada carrera científica y de publicaciones. Por un lado siempre empieza poniendo en duda que la pronación o que las fuerzas de impacto sean causantes de lesión. Se plantea en muchas ocasiones que si podemos controlar la cinética, perdón, la cinemática, y realmente si queremos controlar esa cinemática, porque realmente lo que dicen las investigaciones es que se producen cambios, pero normalmente en el rango, pero no en la trayectoria del movimiento, entonces que sería muy complicado controlar esa cinemática. Creo que es fundamental y no solamente lo aplicamos nosotros o seguimos ese criterio en consulta, sino que a la hora de diseñar calzado deportivo, las marcas deportivas se están yendo a que el paciente que el corredor o la corredora se encuentre cómodo con este tipo de calzado, viendo el marketing y las frases que ellos ponen de libertad de movimiento, de siéntete libre, de cómodo, incluso utilizando expresiones de que los puedes utilizar todo el día. Creo que realmente la aplicabilidad está ahí y es empírica, lo vemos realmente. Tal vez el inconveniente que le veo es que él mismo se plantea dudas de que no puedo demostrar realmente mi modelo, ¿no? Descarto los demás, la pronación es un movimiento natural, adaptación, los corredores se adaptan, entran unas señales de un input, lo tenemos comentado muchísimas veces de cómo funcionan las plantillas, pues a lo mejor es pues, desde un punto de vista incluso neurobiomecánico de ese cambio, ¿vale? Modula la señal que va a entrar y a partir de mecanorreceptores y la señal del sistema nervioso central modulamos la respuesta, pero englobaría un poco todas las teorías, el tema de la vibración, el estrés de tejidos, la adaptación. Creo que es un modelo muy aplicable y que debemos de tener en cuenta para nuestros pacientes deportistas. No sé qué opináis el resto de compañeros. Pero yo pienso que volvemos de lo que hemos hablado del resto de los modelos, ¿cómo lo cuantificas de forma objetiva? Claro. Es que lo has comentado, pienso que una de las patas que falla en este sentido o que pueda coger un poco es cómo puedo yo valorar de forma objetiva que el fallo está o en la vibración o en la adaptabilidad de la zapatilla o el movimiento que hace el paciente dentro de la zapatilla, cómo lo puedo objetivar para poder modificarlo, ¿no? No, pero yo creo que el modelo de Nig, o sea, el muscular tuning y el filtro de confort lo que viene a decir es que os he entendido yo por lo menos, es que los patrones de activación musculares pueden ser muy diferentes dependiendo de la superficie que corre, la zapatilla que corre, la plantilla que corre. Eso sí es objetivable, es decir, tú puedes hacer con electromiografía, y él tiene varios estudios con electromiografía, objetivar que hay un patrón de cambio, y eso él tiene varios estudios en el sentido que ha mostrado que es cierto lo que dice y que corriendo en diferentes superficies o con diferentes zapatillas o con diferentes densidades de plantilla, los patrones de activación cambian y se modifican. Entonces, para mí en ese sentido sí podría ser objetivable. A ver, lo que para mí no es objetivable y sería para mí la pega que tiene o la inconveniente que yo le veo al modelo es que
Vale, eso es correcto y yo probablemente estoy de acuerdo con que sea cierto. Pongámonos en el caso de que es cierto y él tiene razón, y yo creo que sí, tiene razón, la verdad. Si tú modificas las plantillas o modificas la superficie, cambia el patrón de activación. Vale, y yo quiero hacer que el tendón de Aquiles se contraiga menos. ¿Cómo lo hago? Hay cosas que sabemos que si la superficie es muy dura, el tendón de Aquiles se contrae más porque el tío empieza a puntear, ¿vale? Y si la superficie es muy blanda, el tendón de Aquiles, el músculo gastrocnemiano probablemente se contraiga menos, el estine baja. Pero claro, de ahí a cuantificarlo. O sea, tenemos la gran barrera que nos encontramos con un teclado en el que yo diga, pongo una pieza aquí, se activa el tibial anterior, se baja el peroneo y pone tal. Hay cosas que sabemos. Una mesa un poco de mezclas. De poder cambiar. Lo que sucede es que yo creo que va todo unido, lo que comentabas. Y en corredores lo veis, y aquí practicamos el running también, es que todo un poco va unido. Sí. O sea, si yo realmente altero la cinemática, hago un patrón más de antepié, hago una cadena de flexión, lo cual ya me va a amortiguar, esas vibraciones las voy a absorber. Si yo corro descalzo, lo más habitual es que ya intente evitar estar menos tiempo en tanto con el pico en el suelo y que evidentemente tenga menos capacidad de vibración. Nosotros absorbemos la vibración con flexión de cadera, flexión de rodilla, flexión de tobillo, al final es flexión. Volvemos un poco al modelo también de Dan Amber, que hablaba del tema de la flexión para adaptarse, y que va a haber compensaciones articulares en otras estructuras. Entonces es complicado de cuantificar, pero sí le veo la aplicabilidad, y creo que sí que es real yo creo que ha sido muy interesante, la verdad. Yo creo que hemos pasado por todos los modelos que hemos explicado. Además, creo que coincidimos en que las plantillas cambian cinética, por supuesto, cambian poco la cinemática, creo que coincidimos en eso. Pero tenemos resultados, ¿no? Yo matizaría, es correcto lo que has dicho, pero yo lo matizaría en el sentido de que quizá las plantillas funcionan por los cambios cinéticos y no tanto por los cambios cinemáticos. Estoy de acuerdo, quería decir eso, estoy totalmente de acuerdo. Porque era una concepción que teníamos antigua, que ya no creo que estamos... De que el paciente viene a consulta y espera que un retropie o algo se le coloque otra vez. Sí, yo creo que la ventaja o lo que hemos aprendido en los últimos años es que el efecto de las plantillas es probable que sea por el cambio cinético, más que por el cinemático, que a lo mejor lo cambian o no, no sé ya... No lo podemos averiguar. Nick comenta, lo hemos comentado durante la clase, que realmente el funcionamiento sería a través de notar la plantilla, el paciente provoca la relajación del músculo porque le es cómoda la plantilla. Claro, quita el estrés, le quita esa tensión. Unimos las palabras clave. Si puedo, ese aspecto para mí es clave, es decir, y eso lo intento explicar cuando estaba dando clase y tal. Siempre asociamos, si yo, de paciente, el ejemplo que hemos puesto del paciente que tiene un tibial posterior y tú quieres relajar el tibial posterior y vas a poner una plantilla para relajar el tibial posterior, tú pones una cuña supinadora alta y pones un mid-Achilles alto y tal. Pero es importante que el paciente lo note porque, a ver, la cuña no relaja el tibial posterior por sí. El mismo. O sea, la misma cuña. No, es el paciente. Es el mismo el que... Claro, el paciente es el que relaja el tibial posterior. La cuña va a relajar el ligamento o las estructuras pasivas o el choque. Pero el músculo, la tensión muscular, la va a relajar el paciente. Y eso lo hace si el paciente nota. Que note algo y de esa manera se puede relajar. Claro, entonces en el momento que él nota que tiene ahí va a relajar. Se confía y se relaja un poco más. A lo mejor le lleva un tiempo, pero al final acaba relajando. Y eso es por lo que funciona la plantilla. Teóricamente, mecánicamente, tiene un efecto mecánico de que va a disminuir el estrés en los ligamentos, pero también tiene un efecto mecánico que está mediado por el sistema nervioso. El paciente tiene que notar que la plantilla le está supinando, él no tiene que contraer tanto. Y a lo mejor no empieza a contraer el peroneo. Por eso también es importante este concepto mecánico en pacientes neuropáticamente saludables, digamos, o que no tengan proceso de neuropatía. Puede dar un filtro. O te da un filtro descontrolado. Exacto. Y efectivamente. Me ha parecido súper interesante, la verdad. Creo que somos muy efectivos a nivel de cinética y a nivel de sensaciones que generamos en el paciente con las ortesis, con las plantillas, en el plano frontal, sobre todo, ¿vale? Y somos muy efectivos en el plano sagital con la cinemática, por supuesto, ¿no? Las cuñas cinéticas de Danenberg y demás.
Y bueno, y creo que la mezcla de todo, por supuesto, y de todos los modelos que hemos estado aquí discutiendo y que se han visto en el curso, son la clave, ¿no? Coger de cada uno lo que hacemos todos en consulta para aplicarlo en beneficio del deportista. Pues yo creo que podemos dar por cerrada la mesa redonda, si os parece bien, si queréis aportar alguna cosa más, y si no, pues emplazamos a cualquier alumno a que nos pregunte por el foro de debate, que quedará reflejada la pregunta y contestaremos a cualquier duda que surja.